Amigos de Radio Victoria o Famoso Televisión, a continuación, como toda la semana, vamos a comenzar con el embajador Juan José Monzán en su segmento Palestra, acompañado por el abogado Antonio Montaño. La señal del embajador se me fue, vamos a ver qué pasa ahí. De todos modos, Antonio, la idea, y ya retomaremos al embajador, es evaluar en frío y en caliente también la circunstancia ocurrida ayer en Venezuela, donde las distorsiones políticas e institucionales se pusieron de manifiesto de una forma que yo considero obscena, por no usar otra palabra, ¿no? O Ujú. sea, en la cara de los venezolanos ansiosos de cambiar las cosas, se producen unas triquiñuelas y unas maniobras a las que nos tienen acostumbrados durante toda la vida, que es negociar en política, palabra que a mí me choca. Yo creo que en la política lo que tiene que haber son acuerdos de nivel, acuerdos que propendan a proporcionar en común planes y proyectos que reivindiquen a los pueblos. Pero parece que no, parece que se agudiza y en los últimos años más aún, pues, que todo es crear componentes para hacer negociados, para pactar con los sectores más insólitos, delincuenciales inclusive, y eso pretenden que siga. Y ayer era una oportunidad excepcional para que se demostrara al mundo que Venezuela sí tiene fibra histórica, eh, libertaria y democrática. Si usamos siempre a Bolívar como la inspiración, el libertador de América, y resulta que nosotros estamos dando una demostración de todo lo contrario, la contravía de lo que es la libertad, de lo que son los principios, de lo que son los valores, de lo que es el humanismo. Entonces, yo quiero la pretensión de ustedes dos, vamos a ser pues que como embajador estuvo en tantos países en la época democrática de Venezuela, donde se aprendieron tantas cosas, se alcanzaron tantos acuerdos y objetivos comunes a nivel hemisférico y mundial. Y la OPED es uno de ellos, pues, para estar claro, ¿no? Por ejemplo, o sea, Venezuela fue la proponente de la creación de esa organización que a nivel mundial pues, ha marcado pautas en cuanto a las posibilidades que los países tengan recursos para aprovecharlos adecuadamente y reinvertirlos en un desarrollo sostenible. Y no hablemos de otras cosas, las que Venezuela participó para crear organismos multilaterales, organismos multiregionales, y todo eso se ha ido perdiendo. Y entonces, ayer era la oportunidad de rescatar esas cosas. Y resulta que todo se ve oscuro. Así que adelante ustedes dos con su parecer. Antonio también como abogado y estudioso de la materia constitucional nos puede dar luz al respecto. Bueno, José Antonio, buenos días. Primero que nada, como siempre, ¿no? Un saludo afectuoso a toda tu audiencia. Eh, entró la comunicación nuestra justamente en el momento en que María Corina terminaba su rueda de prensa esta mañana. Yo la vi. Tú la viste. Y bueno, fue bueno porque me permitió comenzar tu programa, con nuestro programa, justamente con las últimas palabras de María, que demuestran no solamente un asombro controlado, pero al mismo tiempo un esperado desenlace parecido. Ella, más que nadie, de ninguno de nosotros tres, muchos venezolanos, conoce a profundidad todo lo que significa el espectro político venezolano de los que quienes se llaman oposición. O sea, los diferentes partidos, entre ellos, pues, un nuevo tiempo, ¿no? Y la historia personal de cada uno de ellos. Pero yo creo que ella fue sorprendida incluso después del hecho de haberse llegado a un consenso unánime, como ellos mismos dijeron, sobre la persona que designó o nombró o propuso al público María Corina Machado, que es Corina Yogris. Y de allí inmediatamente partieron unas interrogantes
que si era venezolana, que si era uruguaya, que nadie la conocía. Muchísimos de los cuales de estos cuestionamientos yo observé partían del mundo de que se llama oposición. Entonces, yo no sé si es inmadurez política eh, nuestra, digamos, vamos a hablar de los que no estamos en el gobierno y que queremos salir de esta barbarie, ¿no? Jamás conocido en América Latina y en Europa. De, pero se sorprendieron porque fueron rebatidos cada uno de los puntos de duda. Y bueno, al mismo tiempo, me tocaba escribir para este fin de semana. Yo iba a hablar no de todos los méritos académicos de la señora Corina Jorgens, no, iba a hablar de la jugada maestra en términos políticos, de presentar un personaje no venido del mundo político tradicional, con suficientes credenciales académicas, personales, irrebatibles, irrefutables en Venezuela y en América Latina y en otras partes. No como el ángel salvador, sino la persona capaz de continuar con la obra que le había dado nacimiento a las primarias y a la unidad de los países. Pero eso duró 2 días, nada más. Yo creo que ellos mismos no se llegaron a esperar. No solamente que no podían presentar el nombre por un elemento mecánico, que era que no funcionaba. La computadora del CNE no se abrió para la inscripción. Pero inmediatamente lo que me sorprendió, eh, amigo Antonio y José Antonio, lo que más me sorprendió, de verdad, yo que he sido tan escéptico como tú sabes, lo que más me sorprendió y me sigue sorprendiendo es la respuesta, no solamente del mundo político como tal, que ya conocemos que puede pensar algo en la mañana, decir otra cosa al mediodía y en la noche hacer una cosa distinta a las dos primeras, sino del venezolano común que está en las redes. De inmediato la respuesta fue, bueno, que sea cualquier candidato entonces, porque lo importante es el hecho electoral. No. Lo importante no es el hecho electoral, chicos. Pero Jiménez convocó las elecciones aquellas un plebiscito y fueron a votar y salió con el 80%. Putin acaba de convocar unas elecciones y aparentemente sacó el 87% de las votaciones. Y el problema no es que nombremos a otro. El problema es que si ya se eligió en consenso una persona, porque reúne determinadas capacidades y proyecciones y compromisos, ¿por qué el gobierno, el régimen, el cartel criminal instalado en Fuerte Tiuna de Miraflores, nos impone el candidato por el cual debemos votar para decir que somos oposición? Eso es lo grave de la situación. No que venga otro. María Corina no pudo, bueno, elegimos o se eligió, ellos eligieron a esta señora Corina, que es intachable en su vida personal y académica, y es un símbolo, nada más, porque ella representa un programa de gobierno, es un símbolo. Pero inmediatamente se cierran las posibilidades de su inscripción, basado en qué ley, en qué norma, en cuál moral, en cuál compromiso. Pero se acepta el candidato de la inscripción del candidato de un nuevo tiempo, que ya se estaba manejando y había muchos que sospechábamos que no estaba allí de buena fe. A las 12 de la noche, como dice María Corina, no pudieron meterse en el Consejo Supremo Electoral para inscribir cualquier candidato. Fue un madrugonazo, como se llamaba antes. Apareció hoy inscrito la tarjeta de un nuevo tiempo y creo que otro más que no me acuerdo.
Pero entonces el problema no es todas las jugarretas que nos las esperábamos, incluso lo hemos hablado aquí, cualquier jugarreta no se van a ir, tienen mucho que perder, no son comunistas, no son socialistas, no son, es una mezcla de bandolerismo, de bandolerismo del siglo XVII y XIX. Ahora, ¿cómo es posible que hayan venezolanos que estén asumiendo que está bien, pues lo importante es ir a votar, pero estamos votando por un candidato que el gobierno nos está imponiendo? Eso es más grave que todo lo demás. No podemos. La única explicación que yo, perdona, quiero oírla menos apasionada a la hora de Antonio. ¿Cómo es posible, chicos, que el gobierno diga, este es el candidato de la oposición? Eso yo nunca lo he visto, ni en Daniel Ortega, chicos. Lo único que yo vi de Daniel Ortega presente acá es que cuando Daniel Ortega perdió las elecciones con doña Violeta, lo hizo contrariando el consejo o la orden de Fidel Castro en aquel entonces de que no fuera a elección. Claro, Fidel Castro no estaba allá, porque lo que había en Nicaragua era una insurrección interna, porque estaban en plena guerra con la contra, arruinados económicamente, totalmente arruinados, a espaldas de la sociedad internacional y reclutando jóvenes de 16 años. Fue un alzamiento de las madres del pueblo contra Daniel Ortega. Él no pudo luchar contra eso. Sí. Y convocó la elección, al punto que entregó unos meses antes, porque ya no podía manejar, porque no había cómo manejar el país. Sí. Entonces, déjame terminar con esto, concluir con esto. Aquí tenemos que ser muy firmes nosotros. No es cualquier candidato que represente y logró inscribirse, es el que nosotros elijamos, vamos a elegir, porque si no, no somos oposición. En este momento me hiciste acordar a mí, cuando recibí esta mañana un chat de familiar mío, militar, él retirado, forzosamente retirado, que me estaba dando la noticia alarmada de lo que estaba pasando, que nos sorprendió yo mismo. Yo le decía, mira, vale, lo que pasa es que yo en este momento no solamente justifico, sino que entiendo por qué Simón Bolívar dictó el decreto de guerra muerta. Porque no era contra los españoles y canarios, era con los venezolanitos que no acababan de decidir si querían ser independientes o no de la corona española, que estaba, por cierto, destruida porque estaba invadida y estaba cuartizada. Y nosotros estamos en este momento, tenemos que cerrar fila y decir, no vamos a unas elecciones con un candidato que nos dice el régimen que queremos salir de ellos, cuál es el candidato que a ellos les conviene. ¿Qué es eso? Eso no es democracia, entonces no estamos votando en democracia. Ok, pero fíjate una cosa, yo voy a tomar las palabras que dijo María Corina hace poco, que de alguna manera las está repitiendo para que Antonio tome la palabra. Ella dijo, ¿cómo se puede hablar de elecciones? Y el mensaje va a la comunidad internacional y a la nacional y a la institucional y a la militar. ¿Cómo se puede hablar de democracia con 4 millones de venezolanos afuera en capacidad de votar que no tienen la opción de hacerlo? 3 millones de jóvenes en Venezuela que se quieren inscribir y no le abren la opción de hacerlo, por una parte. El gobierno escogiendo al candidato de la oposición. Esas cosas son democracia. Esas son elecciones libres, como se comprometieron en el acuerdo, perdón, como se comprometieron en el acuerdo de Barbados. No, Es no que es, justamente, José Antonio, iba a hablar de eso que estás tocando. Si vamos a partir del acuerdo de Barbados, que los principales objetivos eran elecciones libres, libertad de los presos políticos. Elecciones libres como las entendemos en todo país desarrollado, moderno, y ya sabemos lo que significa. El gobierno obtiene a cambio la liberación de Alex Saab, que era su principal objetivo, y le levantan las sanciones petroleras y mineras. Obtuvo sus dos grandes conquistas. Maduro habían habilitado a María Corina. Posteriormente, como ustedes están diciendo, nunca se ha cumplido la ley electoral en esta fase. Lo primero es, el programa electoral nunca ha sido publicado en la Gaceta Electoral.
Por tanto, según la ley, no debe tener validez. Esta mañana me metí en la página del CNE, la última gaceta, el 5 de marzo, cuando fijaron las elecciones del 28 de julio. Que no la Es fijó una el CNE, que también es ilícito. La fijó el Bueno, está bien, gobierno. pero por lo menos está en la Gaceta. Pero de allí para acá no hay ninguna publicación en la Gaceta de todo lo que ha venido haciendo el gobierno y ha interpretado la ley como quieren ellos. Por ejemplo, siempre había un plazo para postular abierto para todos los partidos, para todas las tarjetas habilitadas en cualquier momento. Esta gente inventó un horario. Le Sí. toca hoy a tal partido, a tal partido, a tal hora, a tal hora. Y si no Y ahí queda empezó, fuera del juego. exacto, y ahí empezó la limitación Eh, parcial día a día. El último día entonces le habilitan a la plataforma unitaria, a la MUD y a UNT. Ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, no, a como la os he MUD dicho, no la han habilitado todavía. no, no, exacto, pero corrijo, le dijeron que le tocaba Ah, ok, ese sí. día, exacto, el horario tal, tal Y cosa, ¿verdad? tampoco abrió. Tampoco abrió. Como Juan José dice, no estamos en un Estado de Derecho, nunca hemos estado en un Estado de Derecho bajo este régimen. Entonces, es imposible que se pueda hacer cumplir la ley dentro de la jurisdicción nuestra. Entonces, ¿por qué hablo del acuerdo de Barbados? Noruega, que es un país serio, Estados Unidos, que han manejado muy mal las relaciones con Venezuela, tienen que Francia hacer también algo. participó. La comunidad internacional se vio burlada en ese acuerdo de Barbados. Entonces, nosotros internamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer, sino hay dos opciones. Hay gente que dice que no hay que votar, hay gente que dice que hay que votar. Yo lo que creo que interpreté lo que dijo María Corina, hay que seguir la ruta electoral, hay que seguir la organización Sí. de las relaciones civiles, de los grupos civiles, y esto es día a día. Para el 18 de julio faltan unos cuantos meses. Entonces, yo no descarto eso, o sea, hay que seguir día a día, no podemos quedarnos, como dijo ella, en el closet, entregados, hay que seguir adelante, no sabemos cuál es la esperanza, cuál es la luz, cuál es el sol, pero es día a día que hay que actuar y que la comunidad internacional empiece a presionar, porque si no, se burlan totalmente de Noruega, Estados Unidos y otros países. Sí. Pero Así es. dejaron Sí, entrever, de las elecciones. María Corina dejó entrever que ya vinieron las amenazas directas y personales, aparte de Sí, los dirigentes que ya le han detenido. Y ella de todos modos mostró un talante no retador, sino por el contrario, de mucha integridad personal sí. y de compromiso con la lucha que asumió. Y eso es Ujú. válido y eso tiene que ser respetado independientemente porque a ella no se le puede enrostrar ningún delito. No, El hecho de que esté convocando al pueblo y esté animando a un proceso electoral limpio no es delito en ninguna de las leyes nuestras, ni en la Constitución, ni en ningún organismo internacional. Eso es válido. sí, Ahora, Bueno, ¿son y, capaces de llegar al extremo? Es lo que yo me pregunto a esta altura. Para y, frenarla, porque ella va a seguir motivando a la gente va a empezar a reaccionar. y siguió diciendo que la candidata era Corina Ah, Jones sí, todo el señor. tiempo, ¿no? Todo el Exacto. tiempo. Así pero que aquí tendremos que hay el una día a día. Sí. cosa que dice Antonio que es cierto, ¿no? Eh, ha pasado otras veces, pero esta vez fue casi definitivo. Tiene la palabra ahorita la comunidad internacional. Cuando hablamos de la comunidad internacional, quiere decir la comunidad internacional que respaldó los acuerdos de Barbados, entre ellos la comunidad europea, Sí. la Unión Europea, que ha sido realmente últimamente bien recia, ¿no? Bien firme, inclusive incluyendo España, que pareció muy raro, Exacto, exacto. incluyendo España. Entonces, allí tienen la palabra ellos. Estados Unidos en este momento que está en elecciones, realmente no espero nada. La Ujú. política exterior de Biden fue un desastre con América Sí. Latina, hubo acierto con Ucrania e Israel. Sin embargo, ayer echó para atrás con Israel Ujú. porque en la votación del Consejo De seguridad. de Seguridad se abstuvo Ujú. en cuanto a una resolución que no condena a Israel, pero que la deja un poco en el limbo, con la brocha en la mano. Ujú. Eso es prácticamente una traición. Yo no sé si no sé, yo no soy miembro del Departamento de Estado, pero por la experiencia mía diplomática, tú no puedes estar así como un balance permanentemente manejando la política exterior una vez sí, otra vez no en un mismo lapso, ¿no?
Sí. Y eso es lo que yo vi. No sé qué irá a pasar con la próxima administración, pero la próxima administración no nos adelanta nada, porque más bien ha hablado de cerrar a Estados Unidos con la globalización y que el problema es interno, que hay que resolver primero el problema. Ahora, Eso no, yo noté ayer, nosotros tenemos que movilizar. Nosotros quiero decir los venezolanos que están en organizaciones en Venezuela y fuera, justamente presionando a la comunidad económica europea en este momento. Porque ya los países suramericanos casi todos sí, se han expresado solidariamente. los demócratas. Sí, bueno, ahorita son mayoría, gracias a Dios, solamente está Petro. Pero el problema es que Solamente, él también llega por una elección a pesar de que tenga la tendencia que tenga. Y entonces las elecciones para él deberían ser válidas también. Ujú. y Lo mismo que Boric. el otro mensaje a tus oyentes, no se conformen con lo que el gobierno diga, en el sentido de que, bueno, cualquier candidato, no, en este caso en concreto, ellos nos están señalando el candidato. Al único que dejaron inscribirse de la oposición. Y entonces, ¿cómo nosotros vamos a hacerle el juego al gobierno? Ahora, el punto es dilucidar lo siguiente. El régimen impuso al candidato, pero el régimen está consciente y por eso ataca a María Julia Machado desde un comienzo, porque es la que ha aglutinado gente, es la que ha movido al pueblo, es la que ha logrado que el pueblo se organice de nuevo en función de su figura y la confianza que se le tiene. Porque entonces el régimen sabe que está desguarnecido del apoyo popular. Y ayer quedó demostrado cuando el señor Maduro se presentó al CNE que trajeron gente de todas partes. Tanto que decían, yo soy del sur, yo soy del medio, yo soy que vine a apoyar a mi candidato. Pero trajeron autobús, es que vino, ¿no? Sí. Entonces, esa demostración es de debilidad y el régimen lo sabe. Y son votos o gente movilizada con dinero, el Estado. En consecuencia, eso tiene que tomarlo en cuenta la comunidad internacional también. Pero yo Pero es también que, pero, percibo, perdón Antonio, ajá, percibo, sí. yo no sé, quiero que me dé tu apreciación, que todavía dentro del mismo PSV y el gobierno, o el PSV para no decir el gobierno, en el PSV hay sectores que están contrapuestos a la forma que se están haciendo las cosas y pudiera surgir también una reacción, porque una cosa es el chavismo y otra cosa es el madurismo, y ellos mismos lo han puesto de manifiesto. Entonces ahí también hay división, ¿me entiendes? No, ahí se nota que hay divisiones, hay contrariedades, hay persecuciones internas. Lo que pasa es que el control fáctico lo tiene el gobierno. Es decir, ¿quién es el gobierno? Padrino, los organismos de seguridad y los medios de comunicación. Ese es el gobierno actualmente, ¿no? Pues, eh, la gente del PSUV ha estado, los luchadores tradicionales han estado hasta pelearon con el Partido Comunista. Bueno, el Tuvieron que Partido ver. Comunista no dejaron inscribir a su candidato No lo tampoco. dejaron escribir tampoco. Ahora, la comunidad internacional, además de lo que vio y lo que está viendo, tiene que verificar que los consulados de Venezuela en el exterior están bloqueando el registro de los venezolanos para votar. No abren, dicen que no hay máquinas, horario restringido. O sea que en sus propios países se dan cuenta que la ley no se cumple. Entonces, otro ingrediente más para que la comunidad diga, lo estoy verificando, no que me lo cuenten ni que me lo dicen, en mi país lo están haciendo. Exacto. Bueno, de cualquier manera nos quedan 5 minutos, 4 minutos. O sea, yo Sí, quiero que bueno, Juan José me dé Correcto. una valoración horizontal, Juan José. Dentro del mundo diplomático, la diplomacia no puede ser difusa en circunstancias como esta, ni puede ser blandengue. Me preocupa, nos preocupa, hacemos un llamado. No, yo creo que la diplomacia tiene que tomar acciones concretas, propuestas de objetivos para de alguna manera emplazar a que esto se resuelva a través de una negociación de otro nivel, no de partidos, sino de instituciones. bueno, fíjate tú, ¿no? Tú tienes razón. Lo que pasa es que el mundo diplomático son los países que integran el mundo diplomático. Ok, por eso. Individualmente, Por igual ejemplo, que te atajo antes. Los países no pueden a través de su vía diplomática decir yo no por relaciones con usted porque usted está, los países que están apoyando a María Corina. No, mira, definitivamente ustedes son unos dictadores. O sea, eso no bueno, sería un golpe bien claro y evidente de que no se tolera la desviación institucional que hay en bueno, Venezuela. yo te voy a decir algo. Aquí en Sudamérica ya, por ejemplo, Milei se pronunció de una manera Pronunció, pero es que lo que no quiero son comportamientos, toma de decisiones concretas. claro.
Pero él como país también que tiene que resolver problemas internos importantes. Bueno, todos lo tienen. Este, también necesita verse respaldado, no solamente su voz aislada y romper relaciones con Venezuela. Tiene que haber también una sumatoria de No países que se... sumatoria, claro. Yo me acuerdo muy bien cuando no estaba en las ligas internacionales, pero bueno, ya estaba interesado en la política. Rómulo Betancourt implantó la doctrina Betancourt. Exactamente, a eso me quería País referir. que no fue que llegara un gobierno por golpe militar o de Estado, lo que sea, país con el cual Venezuela Eso te no. quería oír decir, eso te quería oír decir. Exacto. Y eso, entonces, eso comenzó a lograrse aquí cuando se instaló el itinerato de Guaidó. Lo que pasa es que ese itinerato, lo vamos a echar hacia atrás, nació cojo, porque fue una cuestión Esa es otra construida. circunstancia, es agua pasada. Ese es otro problema. Pero la comunidad internacional respondió en ese momento. Respondió de una manera clara, pues, reconociendo, eso es gravísimo. Eso es casi un estado de Pero hoy la beligerancia. fibra democrática está más a la vista y demostrada con unas primarias. Claro, pero los países como tales, mira, tenemos que hacer un trabajo doble, cada uno de nosotros, pero los países como tal ya están picados de culebra, perdóname la expresión. Ya se pronunciaron. Los países se restiaron con ese proceso del itinerato que fracasó en el 19 por No, traición interna. tampoco se retiraron. Siempre fue No, tímido. los países ahí estaban, chicos, ahí estaba Pompeo inclusive, Brasil se había metido, se creó el Grupo de Lima, que eran 15 países respaldando a Venezuela, dispuesta a todo. Entonces, los Se nos países, va a acabar el tiempo. bueno, no, no nos desalentemos a nivel individual, no somos, no estamos autorizados, pero cada uno de nosotros sí puede ser un elemento multiplicador con sus contactos individuales o institucionales para reclamarle a la comunidad internacional, a los medios de comunicación, a quienes opinan en sus congresos, en ideas, todo esto, de llegar a la conclusión que Venezuela es abiertamente una dictadura. Bueno, en casi todos los países del mundo hoy día y en América Latina y en Europa y en Estados Unidos hay venezolanos de prestigio, profesionales de mucho nivel, que pueden procurar una audiencia que corresponda para hacer exhortaciones o para hacer un llamado a que nos respalden en esta encrucijada que es la única que tenemos para salvar la democracia. Yo esta mañana estaba oyendo a un periódico de oposición, que sí está demostrado que es, pero hablaba todavía de un régimen autoritario. En Venezuela no hay régimen No, autoritario. no, no, todo lo contrario. Venezuela es una dictadura abierta. Autoritario puede ser, chico, Trump, el señor Milei ahorita, Pedro Sánchez, pero todavía se mueven dentro de la ley Exacto. y Bueno, bordean estar fuera de la ley. Así es que el llamado es cada uno de nosotros un elemento multiplicador de denuncia de la realidad de Venezuela en este momento. Estamos en una dictadura igual a la de Daniel Ortega. yo termino diciendo, Antonio y José, que a partir de este momento yo creo que nosotros tenemos que ser muchísimo más concretos en el desarrollo de contenidos y programas con más frecuencia, con más regularidad, buscar a los voceros que correspondan para que alcemos la voz ante la comunidad nacional, la pongamos de manifiesto de manera respetuosa, pero al mismo tiempo pues inspirados en los valores de la libertad y la democracia y que Así es. examinen bien el caso venezolano. Para que los países también se cuiden, porque Exactamente. hay una ola de Porque también están expuestos. penetrando y va minando y desestabilizando los otros países. Exactamente. ¿Ok? Bueno, Bueno, entonces queda la pauta abierta para que con gracias. la regularidad que se quiera tengamos no solamente ustedes, sino que ustedes procuren, porque aquí necesitamos el concurso de todos los que puedan de alguna manera dar orientaciones o sugerencias o recomendaciones para que esto se resuelva de alguna manera. Esto no ha terminado, lo dijo No, no Carlos. ha terminado. Es día a día. Es día a día. una Sí. última cosa. Eh, Nuestro amigo Antonio Montani, el cual se ha convertido también en parte integrante y vital de este programa.
va a tomarse un espacio de tiempo, porque anda de mudanza. Ok, Pero tranquilo. él tiene el compromiso de que una vez establecido va a retomar, Seguro. ya sea en este espacio o en un espacio nuevo, la presencia en Ojo con Eso. De Mientras acuerdo. tanto, no, espero que culmine todo tu proceso exitosamente. Gracias, Juan José. Bueno, y como lo dijo María Corina hoy, pues esto no ha terminado. Por la que Día hayamos a día, llegado. día a día. Día a día, la lucha día a día. Tenemos Así que es. Lo otro sería claudicar y los demócratas no deben No, claudicar jamás. Un abrazo. igualmente.